Buenas tardes, profesor. El día de hoy venimos a exponerle el tema medición del desempeño. Los integrantes Randall Quiroz, Jonathan Velázquez y Miriam Flores. Medición del desempeño. Son los sistemas de calificación de cada labor. Deben de ser de uso fácil, ser confiables y calificar los elementos esenciales que determinan el desempeño. Las observaciones del desempeño pueden llevarse a cabo en forma directa o indirecta. En general, las observaciones indirectas, exámenes escritos y simulaciones, son menos confiables porque evalúan situaciones hipotéticas. Las mediciones objetivas del desempeño son las que resultan variables por otras personas. Elementos subjetivos del calificador. Las mediciones subjetivas del desempeño pueden conducir a distorsiones de la calificación. Estas distorsiones pueden ocurrir con mayor frecuencia cuando el calificador no logra conservar su imparcialidad en varios aspectos. Los perjuicios personales. Cuando el evaluador sostiene a prioridad una opinión personal anterior a la evaluación basada estereotipos, el resultado puede ser gravemente distorsionado. Efecto de acontecimientos recientes. Las calificaciones pueden verse afectadas en gran medida por las acciones más recientes del empleado. Es más probable que estas acciones, buenas o malas, estén presentes en la mente del evaluador. Un registro cuidadoso de las actividades del empleado pueden servir para disimular este efecto. Tendencias a la medición central. Algunos evaluadores tienden a evitar las calificaciones muy altas o muy bajas. Efecto de halo o aureola. Ocurre cuando el evaluador califica al empleado predispuesto a asignarle una calificación, aún antes de llevar a cabo la observación. Interferencia de razones subconscientes. Motivos por el deseo inconsciente de agravar y conquistar popularidad. Métodos para reducir las distorsiones. Cuando es necesario el empleado de métodos subjetivos para la medición del desempeño, los especialistas en personal pueden reducir las posibilidades de distorsión. Las técnicas de evaluación pueden dividirse entre técnicas basadas en el desempeño durante el pasado y las que apoyan el desempeño futuro. Elementos interculturales. El miembro de determinado grupo tiende a pensar que las prácticas, creencias, tradiciones, etc. de su propio grupo son las mejores y que las prácticas y creencias de otro grupo son atrasadas, excesivamente ruidosas o peligrosas. Este fenómeno se recibe el nombre de etnocentrismo. Todo evaluador del desempeño tiene determinadas expectativas sobre la conducta del personal que debe evaluar. Gran parte de estas expectativas se basan en elementos culturales. Métodos de evaluación basados en el desempeño durante el pasado. Los métodos de evaluación basados en el desempeño pasado tienen la ventaja de ocurrir y pueden ser hasta cierto punto medidos. Su desventaja radica en la imposibilidad de cambiar lo que ocurrió. Las técnicas de evaluación más comunes son. Aquí compónele, ¿ves? Escalas de puntuación. El evaluador debe conceder una evaluación subjetiva al empleado en una escala que vaya de bajo a alto. La evaluación se basa únicamente en las opiniones de la persona. Algunas empresas acostumbran vincular la puntuación obtenida a los incrementos salariales. Sus ventajas son de facilitar el desarrollo y la sencillez de impartirlo. La retroalimentación también se ve menospreciada porque el empleado tiene escasa oportunidad de mejorar aspectos de eficiencia o reforzar los adecuados cuando se administra una evaluación de carácter tan general. Lista de verificación. Requiere que la persona que otorga la calificación seleccione oraciones que describan el desenvolvimiento del empleado y sus características. El evaluador suele ser un supervisor inmediato. Inmediatamente de la opinión del supervisor, el departamento de personal asigna puntuaciones a los diferentes puntos de la lista de verificación. Las ventajas son la economía, la facilidad, la administración, la escasa capacitación que requieren los evaluadores y su estandarización.
Las desventajas son la posibilidad de los distorsiones, interpretación equivocada de algunos puntos y la asignación inadecuada de valores por parte del departamento del personal. Método de selección forzada. Obliga al evaluador a seleccionar la frase más descriptiva del desempeño del empleado en cada par de afirmaciones que encuentra. Con frecuencia, ambas expresiones son de carácter positivo o negativo. En ecuaciones, el evaluador debe seleccionarla independientemente de las variantes. Ello puede limitar sus utilidades para ayudar a los empleados a mejorar su desempeño. Un empleado puede percibir como muy injusta la selección de una frase sobre otra. Método de riesgo de acontecimientos críticos. Requiere que el evaluador lleve una bitácora diaria o un archivo en computadora. El evaluador consigna las acciones más destacadas, positivas o negativas, que lleve a cabo el evaluador. Esta acción o acontecimiento tiene dos características. Se refiere exclusivamente al periodo relevante a la evaluación y se registran solamente las acciones directamente imputables al empleador. Hasta que las características, la fecha de evaluaciones, años, nuevas observaciones, cuando esta ocurre, se presenten a la escala de calificación conductual. Utilizan el sistema de comparación del desempeño del empleado con determinados parámetros conductuales específicos. El objetivo es reducir los elementos de distorsión y objetividad a partir de descripciones de desempeño aceptable y desempeño inaceptable obtenidos de diseñadores del puesto. Otros empleados y el supervisor se desempeñan a una serie de limitación de métodos RADIC en el que elementos conductuales para ser efectivos y de administración práctica. La mayor parte de los supervisores no mantienen actualizados los riesgos, debido al cual se reduce la efectividad de este enfoque. Método de verificación del campo. Un representante calificador del personal practica en la puntuación que conceden los supervisores a cada empleado. El representante del departamento de personal solicita información sobre el desempeño del empleador al supervisor a lo inmediato. A continuación, el experto prepara una evaluación que se basa en la información. La evaluación se envía al supervisor para que él verifique, analice y discuta primero el resultado final. Una persona calificada permite que aumente la confiabilidad y la comparabilidad, pero es probable que el aumento en la variable se emplee en puntos donde la evaluación del desempeño pueda basarse en un examen de conocimiento y habilidades. Los expertos provienen del área técnica como del departamento del personal. Los exámenes pueden ser de muchos tipos y para que sean útiles deben ser confiables, además de esta validez. Métodos de evaluación en grupo. Los enfoques de evaluación en grupo pueden dividirse en varios métodos que tienen en común las características de que se basan en la comparación entre el desempeño del empleador y el de su compañero de trabajo. Por lo general, esta evaluación son conducciones por el supervisor, son muy útiles para la toma de decisiones sobre incremento de pago basado en el mérito, promociones y distribuciones porque permite la ubicación del empleado de mejor a peor. Con frecuencia, estos resultados comparativos no se revelan al empleador. Hay puntos importantes que apoyan el uso de estos métodos en la organización. Siempre se efectúan comparaciones y estos métodos son más confiables para el empleado. La confiabilidad resulta garantizada por el proceso mismo de puntuación y no por reglas y políticas externas. Método de categorización. Lleva al evaluador a colocar a sus empleados en una
escala de mejor a peor. En general, se sabe que unos empleados superan a otros, pero no sencillo estipular por cuánto. Método de distribución forzada. Se pide a cada evaluador que ubique a su empleado en diferentes clasificaciones. Por norma general, cierta proporción deben colocarse en cada categoría. Las diferencias relativas entre los empleados no son específicas, pero en este momento se eliminan las distorsiones de tendencia al medio central, así como las de excesivo riesgo o tolerancia. Dado que el método exige que algunos empleados reciban puntuaciones bajas, es posible que algunos se sientan injustamente evaluados. Una variante es el método de distribución de puntos cuando el evaluador tiene que otorgar puntos a su subordinado. Método de comparación por pareja. El evaluador debe comparar a cada empleado contratado lo que están evaluando en el mismo grupo. La base de comparaciones por el general, el desempeño global, el número de veces que el empleado es considerado superior a otro, se puede sumar para que constituyan a un índice, aunque sujeto a su fuente de distorsión por factores personales y acontecimientos recientes. Este método supera dificultades de la tendencia a la medición central y excesiva, benigna o seriedad. Métodos de evaluación basados en el desempeño futuro. Se centra en el desempeño venidero mediante la evaluación del potencial del empleado o el establecimiento de objetivos de desempeño. Autoevaluaciones. Llevar a los empleados a efectuar una autoevaluación puede constituir una técnica muy útil cuando el objetivo es alentar o desarrollar individual. Es muy menos probable que se presenten actitudes defensivas cuando las autoevaluaciones se utilizan para determinar el área que necesita mejorarse. Pueden resultar de gran utilidad para determinación de objetivos personales a futuro. El aspecto más importante de las autoevaluaciones radica en la participación del empleado y su dedicación al proceso de mejoramiento.